88% de los apoderados es partidario de prohibir los celulares en la sala de clases, esto según una consulta realizada por el Ministerio de Educación recientemente. La cartera va a enviar algunas orientaciones técnicas a los colegios para que finalmente cada comunidad decida. El año pasado Francia se convirtió en uno de los primeros países en prohibir su uso por parte de los escolares dentro de los establecimientos. Queremos conversar sobre lo bueno y lo malo de esta tecnología en el aprendizaje y para eso estamos ya con Paola Costa, doctora en Educación y académica del Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Comunicación de la Universidad Santo Tomás. Ya nos acompaña en nuestra mesa chica. Muchísimas gracias para hablar de un tema que ha estado bien en la discusión pública en los últimos días y que finalmente nos interesa a padres, apoderados, a quienes tenemos niños en edad de crecimiento. Primero, ¿es recomendable que un niño use un teléfono celular? Partamos por esa base, ¿no? Después vemos si eso aplica en los colegios. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La pregunta, yo creo que depende de la edad del niño. O sea, tiene dos carismas porque tenemos una edad que es de 0 a 3 años. Y las investigaciones en Europa, yo hice mi doctorado en Francia, entonces conozco muy bien también el caso francés. De 0 a 3 años ellos hablan de un límite absoluto de las pantallas. O sea, nada de pantalla. Y porque en el fondo no existen, esto se basa en que no existe evidencia científica que diga que es positivo el uso. Perfecto. Y en Francia han hecho campañas de sensibilización alta sobre, o sea, hay una alta conciencia sobre que la alta exposición a pantallas a edad prematura priva a los niños del contacto con los padres, de la adquisición del lenguaje, entonces los riesgos serían mayores que los beneficios. En ese sentido, Paola, perdón, cuando hablamos de esta edad, ¿no?, en los primeros años, el problema no tiene que ver necesariamente con el contenido de las pantallas, porque uno puede ver y decir, bueno, quizás hay monitos o videos que no tienen nada de peligroso, pero es la pantalla propiamente tal, es decir, es la plataforma y la manera de relacionarse con esas pantallas la que puede generar un problema para una guaguita que está en formación. O sea, está el tema del tiempo de exposición y los contenidos a los que se accede, pero ahí entramos también en las problemáticas que nos daban mucho miedo en los años 70 con la televisión. Cuando aparece la televisión, los investigadores también se empiezan a preguntar qué pasaba con la frecuencia de exposición y con los contenidos a los que accedían nuestros niños y cuán nocivo era. Luego se empieza a ver que, bueno, dependiendo también de la edad, que cuando los niños crecen empiezan a adquirir conocimientos a través de la televisión y se habla de la escuela paralela, de los saberes informales. Entonces la idea es cómo integramos en la escuela finalmente los medios de comunicación, y esta discusión es desde antigua, ya hablo de los años 70. Ahora, en el caso de los niños de 0 a 3 años, el tema, como tú bien decías, no es a qué acceden, sino que más bien el tiempo de frecuencia que se pasan viendo una pantalla disminuiría el tiempo que ellos tienen para jugar, para interactuar con sus padres, para adquirir el lenguaje, para tocar, porque es una edad sensible en la que tienen que interactuar con el entorno. Ahora, también hay investigaciones más escasas que dicen que, por ejemplo, el tablet en ciertos niños con alguna situación, en situación de discapacidad, podría mejorar, por ejemplo, en el autismo se ha visto que hay aplicaciones que son muy útiles. También lo que es importante pasar como mensaje, que es importante investigar en el tema. Nosotros investigamos muy poco en esas edades, hay muy poca investigación en la preinfancia, o sea, de 0 a 6 años. Ahora, lo que es interesante ahí, Paola, es que, claro, uno busca, ¿no?, la información científica al respecto, pero esto es un proceso que está en desarrollo desde hace no tanto tiempo como para poder sacar conclusiones. Por lo tanto, quizás todavía no tenemos la evidencia de cuáles son los efectos que puede generar en un niño que está en esa edad reciente, en su época de adolescencia o de adultez. ¿Todavía estamos como en proceso de conocer esos efectos? Que es interesante también porque la investigación sí tiene recursos en términos de producir tecnología. La industria avanza sumamente rápido en ofrecernos tecnología y servicios, entonces cada día tenemos más y más tecnología y ahí sí hay mucho dinero para investigar en cómo la gente podría aceptar o no la tecnología. Claro. Entonces quizás debieran existir alianzas, o el Estado en alianzas con las universidades, con los actores de todo el proceso, de invertir mucho más en investigación para que vaya un poco más alineado y equilibrar
equilibrar el peso, porque, claro, ni los padres sabemos muy bien, porque también soy madre de una niña de 6 años, sabemos muy bien qué hacer con la tecnología. O sea, yo tengo muy bien la teoría, pero sé lo que cuesta quitarle el celular a mi hija. Vamos a esa práctica que se hace muy difícil, sobre todo cuando los niños van creciendo, porque ahí estábamos hablando de los más chiquititos, pero ya pensemos en edad escolar. Un niño a los 5 años, a los 6 años y de ahí en adelante. Primero, ¿cómo manejar el tema de la tecnología y el uso de pantallas, ya sea tablet, teléfono celular, computador, juegos de video, etcétera? Hay tantos nuevos estímulos. Si tiene que ver con el tiempo de exposición, ¿de qué manera poder manejarlo? ¿Debiera ser gradual, por ejemplo, el uso a partir de esa edad en adelante? Mira, ahí hay un tema interesante que es la experiencia francesa, porque ahí lo prohíben, ¿cierto? O sea, pero no para el uso pedagógico, porque eso no se conoce mucho, se habla mucho, Francia lo prohibió, exacto, pero ellos sí optaron porque fuera utilizado pedagógicamente. Y hay investigadores que, claro, es lento, hay estudios de casos que son cualitativos, que muestran, por ejemplo, hay una tesis doctoral de Melina Solari, que muestra cómo cuando se utiliza pedagógicamente, realmente tiene muchos beneficios, pero tiene que haber una guía del docente y un nuevo rol que asuma el docente en esto. Me fui para otro lado. No, está bien, entiendo, porque estamos hablando de los efectos al interior de la sala de clases. Entonces, yo decía... Sí, no, con los padres el tema es que nosotros somos usuarios habituales del teléfono celular. Sí. O sea, nosotros no salimos de casa sin el smartphone, nos sentimos como desnudos y salimos sin un smartphone. O sea, ayer a mí se me quedó el teléfono y dije, ay, lo dejo. Después dije, no, me pueden llamar del colegio de mi hija y me devolví. Entonces, no podemos, somos dependientes de él. Entonces, es una posición muy adultocentrista. Pensar que podemos prohibirlo está muy pensado desde la visión del adulto de cómo queremos que sean nuestros niños. Ahora, ¿cómo lo manejamos? La experiencia francesa nos dice que lo mejor sería educar, que en ese sentido el gobierno creo que va en la buena línea al lanzar este plan de formación, que hay que ahondar más, pero la vía es esa, no es prohibir, sino que educar, mediar. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Porque también sabemos, ¿no?, que la capacidad de autorregulación de un niño en distintos ámbitos es baja. Es decir, uno les puede decir, no, vas a usar el teléfono celular 1 hora y en realidad es poco probable que pueda autorregularse. Sí, a eso iba, que lo interesante desde la perspectiva de los colegios es hacerlos partícipes de la norma. Y las investigaciones que yo te hablaba en Francia muestran que cuando hay un uso pedagógico, un uso regulado, y cuando también hay esta participación, hacerlos partícipes a ellos de la creación de las normas de uso, van entendiendo el sentido de la norma y lo aceptan, o sea, además sienten que es necesaria. Y nosotros hicimos unas entrevistas en un pequeño estudio de caso a estudiantes de colegios vulnerables en Chile y todo, y ellos nos decían, si el profesor no nos dijera cómo hacerlo, nosotros trataríamos todo el tiempo, haríamos un montón de cosas. Claro. Entonces, y no tienen que ver con lo pedagógico porque no saben utilizarlo pedagógicamente. Entonces, se cree que, se dice mucho que son nativos digitales, pero no es así, necesitan de nuestra guía. El problema es que los padres tampoco a veces tienen las competencias y el colegio la escuela se estaba desentendiendo del problema también. Entonces tenemos que todos hacernos cargo de qué sociedad queremos, en qué convivencia digital queremos vivir y dialogar y es muy interesante que se produzcan estas instancias de reflexión ciudadana y de diálogo y también a mí me parece fundamental desde mi visión como investigadora que se invierta más en investigación en este tema. Claro, ahora, ¿qué se hace con un niño al interior de una sala de clases que no está poniendo atención porque está con el teléfono celular? ¿Cómo poder manejarlo para que efectivamente tenga sus fines pedagógicos? Porque ahí también hay un desafío que es bien grande y es bien difícil para un profesor que está en un aula con 40 niños, ¿no? ¿Cómo poder regular que efectivamente el teléfono vaya a ser usado solamente para lo que se necesita y no vayan a estar mandándose WhatsApp, sacando fotografía o haciendo un montón de otras cosas que además uno sabe también tienen un riesgo bien importante cuando hay una conexión con Internet y ahí ya entraríamos en otro tema de todos los peligros que hay para un menor? Yo creo que ahí entramos en una discusión más con todas las tecnologías que tenemos a disposición ya no puede seguir siendo un transmisor de información.
primero. Y eso les da mucho miedo a los profesores. O sea, ahora ellos me pueden decir no está en lo correcto porque tengo la información en mi mano. Entonces, eso implica también un desafío mucho mayor de capacitación de los docentes, de formación continua de ellos, sobre cómo planificar el uso de las tecnologías cómo hacer de las tecnologías un aliado y no un enemigo. Y en el fondo tienen que hacer una planificación diferente de la clase. Ellos ya no pueden ser los detentores del saber, tienen que ser cuestionados, tienen que llevar a los estudiantes más allá, o sea, a saber cómo buscar la información, a saber distinguir informaciones verdaderas de las falsas. Necesitamos gente que sea crítica de los contenidos a los que acceden los medios. No pueden seguir haciendo las clases como antes y eso es bastante desafiante. Claro, porque cambia más totalmente aún con 40 el paradigma de lo que era una sala de clase. Sí, y en ese sentido, si el docente planifica en el fondo, el docente sigue siendo muy importante y la planificación pedagógica es más importante que la tecnología. O sea, si no, no pasa nada, claro. No se crea un conflicto. Exacto. Ahora, para terminar, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Es necesaria la tecnología al interior de una sala de clase? Estoy pensando, ¿aporta algo más de lo que podríamos hacer si no tuviéramos aparatos, tablets o teléfonos celulares al interior de una sala de clase? Esa es la gran pregunta de todo el mundo, porque es como, siempre se busca conocer la efectividad de las tecnologías y es imposible demostrarlo porque no se puede hacer una relación de causa-efecto. O sea, cualquier estudio que te diga que encontró esto con esto, no, porque hay otros elementos, un montón de variables que no son tomadas en cuenta y que es necesario triangular entre información cualitativa con cuantitativa y generalmente no se llegan a resultados concluyentes sobre la efectividad. Lo que sí digo es que es importante que la tecnología está presente porque está presente en las vidas de todos y la escuela no puede aislarse, la escuela en términos de la institución educativa, no puede aislarse del entorno digital en que vivimos. Nosotros mismos no podemos aislarnos. Es decir, es asumiendo que esta es la realidad, que este es el escenario, que la mayoría de los niños usan teléfonos celulares, entonces hagamos algo con eso. Tenemos que desarrollar las competencias digitales de nuestros estudiantes y en el fondo tenemos también que poner normas de convivencia digital. No es posible que almorcemos con un celular en la mesa, por ejemplo. O sea, en la casa podemos poner ese tipo de normas de convivencia o hay un momento en la casa en que no tendremos conexión a internet y podemos conversar y dialogar. De todas maneras, que es un desafío que va mucho más allá de los niños y niñas. Así que muchísimas gracias, Paola, por conversar con nosotros. Que estén muy bien. Igual. Despedimos ya esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana. Que estén muy bien.